Cuando hablamos del tema de gestión de proyectos, primero tenemos que contextualizar dónde nos encontramos, ¿ya? Nosotros nos encontramos en el sector de desarrollo de viviendas, ¿ok? Y cuando hablamos de contextualizar, también importa el hecho de la sectorización del mercado inmobiliario. Entonces, el mercado inmobiliario tiene sectorizaciones. Está Lima Top, está Lima Moderna, está Lima Sur, está Lima Este, está Lima Norte y está Lima Centro. ¿Por qué importa dónde nos encontremos? No solamente es por un tema georreferencial, sino que cuando nosotros hablamos de rentabilidad de un proyecto, siempre es la utilidad va a ser las ventas menos el costo, ¿ok? Pero tanto acá como en la Conchinchina, el costo del ladrillo y el del cemento termina siendo casi el mismo, ¿ok? Entonces, ¿dónde está la variación de la rentabilidad del producto inmobiliario? Está en el precio de la venta. Entonces, ¿cómo defines la variación del precio de venta de un producto? En principio, es por dónde está ubicado tu proyecto. A lo que quiero llegar es que tu producto inmobiliario o tu venta no puede ser lo mismo si está acá en San Miguel o está en Surco, ¿no? Se puede entender de muy fácil forma, ¿no? Por la coyuntura económica de las personas, sin ser discriminatorio, ¿no? Es un tema de nicho inmobiliario, ¿ok? Entonces el precio de venta en Lima Top es diferente a Lima Moderna, ¿ok? Pero habíamos hablado que lo que a nosotros nos corresponde, que es costo de construcción, es técnicamente lo mismo. Pero cuando hablamos de costo de construcción, entonces ya tenemos un primer punto, ¿ok? Que la rentabilidad del proceso inmobiliario está en la diferencia del precio de venta menos el precio de construcción, ¿ok? Y la venta, la variación del precio de venta va a variar dependiendo de la sectorización de tu producto inmobiliario. No es lo mismo Lima Top que Lima Moderno. Los precios de venta son diferentes, ¿ya? Ahora, entonces significa que tu rentabilidad del producto inmobiliario va a depender de qué tanto varíe el precio de venta con el precio de construcción. ¿Ok? Entonces el precio de venta se va a modificar en función a la sectorización. ¿Y por qué implica esto? Porque el nivel de los acabados, bueno, eso va más ligado con el tema de construcción. Entonces digamos que el precio de venta, dependiendo de la sectorización de Lima, va a variar. Entonces, eso es una variable. Okay, hoy vamos a hablar de variables, ¿ok? Ahora, el costo de construcción también va a variar y sobre todo en arquitectura, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos de costos de presupuestos, siempre debemos analizar un pareto de costos. Pareto es el porcentaje de relevancia que tenga un monto frente a un global. Por ejemplo, si tu costo o presupuesto de un edificio, hablemos de arquitectura, estructura y todo instalaciones, cuesta como 10, ¿ok? Digamos 10 soles. Instalaciones eléctricas va a valer un sol, ¿ok? Estructuras va a valer 4 soles, perdón, 3 soles, arquitectura va a valer 6. Entonces, digamos que la arquitectura tiene el 60% del pareto de la variación del costo de construcción, ¿ok? Entonces, ¿cómo varía el costo de construcción? Volvemos y recaemos otra vez en el tema de la sectorización, ¿no? Entonces, en Surco ponen acabados de mucho mejor eh, calidad o nivel, pero son más caros también, ¿no? Pero lo compensa con qué? Lo compensa con el precio de venta. Entonces, hablemos ahora del costo de construcción, ¿ok? Ya sabemos que cuando hablamos de costo de construcción, primero tienes que saber las incidencias del costo de construcción, ¿ok? Y las incidencias del costo de construcción lo haces mediante un análisis de Pareto, ¿ok? Ahora, ese es un poco contextualizando el tema del sector inmobiliario.
Pero yéndonos un poco a lo que nosotros hacemos, que es instalaciones eléctricas y sanitarias, ¿ok? Cuando nosotros queremos entrar a un proyecto, debemos de entender el contexto de cómo se ha generado el proyecto, ¿ok? Entonces, para eso existe un timeline de vida y muerte de un proyecto, ¿ya? Un proyecto normalmente tiene 5 años de duración, entre 5, como mínimo 5, 4 años. Ahora, ¿pero por qué es importante esto? Porque la inmobiliaria hace la gestión para obtener un terreno, ¿ok? De que es desde que obtiene un terreno hasta que genera el anteproyecto, ya pasó un año, ¿ok? Ahora, una inmobiliaria no puede irse a generar un anteproyecto si no tiene un respaldo económico, y para esta etapa las inmobiliarias van a generar un apalancamiento de capital, ¿ok? Porque un proyecto tiene tres formas de apalancar financieramente. Uno es con tu capital propio, otro es capitalización del banco y otro es capitalización de inversionistas. Entonces tienes tres formas de cómo capitalizar un proyecto. La experiencia ya en los desarrollos inmobiliarios me hace ver de que normalmente el capital propio representa como un 25%, el banco te apalanca con un máximo del 40% y la diferencia es apalancado mediante un socio inversionista. ¿Ok? Entonces, digamos, ya pasó un año desde que yo conseguí mi proyecto y ahora tengo un año para poder conseguir el inversionista, ¿no? Que muchas veces el inversionista puede ser el que cede el tema del terreno a la Chay. ¿Ya? Entonces, un proyecto para que se pueda desarrollar, el desarrollo del proyecto es la elaboración de la arquitectura, estructura y todas las especialidades, ¿ya? Entonces, para que tú puedas desarrollar todas las especialidades, debes tener un anteproyecto, ¿ok? Y el anteproyecto es una presentación del arquitecto, del desarrollo de la cabida principal, ¿ya? Cabida es el potencial del terreno, ¿no? Cabida es hasta cuántos pisos puedes tener tu edificación, cuánto retiro tiene tu edificación, cuántos estacionamientos te va a requerir la municipalidad en tu terreno, ¿ya? Ok, ese es el desarrollo de la cabida. Entonces, en el anteproyecto tú haces el desarrollo de la cabida y no solamente es eso, sino que también tienes que tener la factibilidad de instalaciones eléctricas y la factibilidad de instalaciones de gas. Sin esos tres requisitos, la municipalidad no te va a aceptar el anteproyecto, ¿ya? Entonces, para que tú puedas iniciar con el desarrollo de tu proyecto, debes tener un anteproyecto aprobado. Sin este anteproyecto, no se hace nada. Ahora, la distancia de aprobación de anteproyecto es de 3 meses. Entonces, digamos que te has demorado ya casi un año, ¿no? Obtuviste tu terreno, desarrollaste el anteproyecto y ahora para que te aprueben el anteproyecto ya son de 2 a 3 meses. Ahora, teniendo este punto, recién vas a poder empezar a diseñar todas tus especialidades, estructura, instalaciones, para que presentes tu proyecto ante la municipalidad. Presentas tu expediente completo ante la municipalidad para que puedas obtener recién tu proyecto aprobado. ¿Ok? Esto puede demorar otros 3 meses más. Entonces estamos hablando, mira, desde que la inmobiliaria compró su terreno hasta que terminaste de diseñar el proyecto, ya pasó como un año y medio, ¿no? Ahora, eh, se puede ejecutar el proyecto mediante por dos partes, ¿no? O puedes hacer una gerencia de construcción o puedes contratar a una constructora. Cualquiera de los dos escenarios, cualquiera de los dos escenarios va a generar al fin y al cabo la construcción. Y ahí es donde nosotros entramos a tallar, porque sea la constructora o la gerencia de construcción va a ser una licitación de un proyecto.
Entonces ahí es donde nosotros, mira, después de un año y medio, después de un año, casi 8 meses que estamos ahorita en el timeline, arrancamos recién entrando nosotros, porque para que se adjudique una partida debe haber un concurso, ¿ok? El concurso puede durar, dependiendo en qué momento arranque, ¿no? Pero no baja de 2 semanas, puede ser de 2 semanas a 2 meses, un concurso. Entonces, ahí es donde nosotros arrancamos y ahí es donde nosotros, después de haber hablado todo este contexto preliminar, ahí es donde nosotros arrancamos y hablamos de gestión de costos. Esa es nuestra primera gestión. Ese es nuestro punto inicial, ¿ok? La gestión de costos. Acá arrancamos. Entonces, para hablar de gestión de costos, nosotros tenemos que saber los elementos que conforman una gestión de costos y qué elementos van a formar parte de nuestra gestión de costos. En principio es tener el expediente completo, ¿ok? Y con expediente, ¿qué me refiero? Me refiero a tener la información de arquitectura, estructura y todas las otras especialidades. Mientras más información de un proyecto tengas, vas a poder realizar un mejor presupuesto con generación de oportunidades, ¿ya? Ya. Entonces, entramos a la gestión de costos. Entonces, cuando hablamos de gestión de costos, tenemos que hablar de expediente, ¿ok? Es nuestra primera clave, nuestra primera palabra clave. Porque cuando a ti en un concurso te da un expediente, nace la palabra contractual, ¿ok? Apunta bien esa palabra, porque siempre la vamos a estar utilizando. La versión contractual de tu proyecto es la versión del expediente en el momento en que te lo dieran para una licitación, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante manejar la versión contractual de tu expediente? Porque normalmente el sector de construcción se maneja bajo la modalidad de contratación tipo suma alzada. Entonces, la modalidad de contratación tipo suma alzada infiere de que no se generan adicionales mientras no exista una variación de alcance, ¿ok? Si no hay una variación de alcance, no hay un adicional. Eso es lo que te dice, en resumen, el tema de la suma alzada, ¿ok? Entonces, es importante para mí saber la versión contractual, porque si existe una actualización de plano, existe una variación de alcance. Y si existe una variación de alcance, existe un adicional. ¿Ok? Entonces, parte de mi gestión de costos arranca en definir cuál es mi versión contractual de mi expediente. ¿Ok? Arranquemos por ahí. Versión contractual. Expediente. ¿Qué tiene el expediente? Tiene arquitectura, estructura y todas las instalaciones. Ok. Entonces, teniendo nosotros nuestro expediente de lo que vayamos a licitar, sea eléctricas o sea sanitarias, debemos empezar a desglosar las cosas que nosotros vamos a licitar, ¿no? Sea en eléctricas, ¿qué es lo que vamos a licitar? Vamos a licitar salidas, cables, tableros, tuberías y cajas, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos un disgregado de partidas de los cuales nosotros ya constantemente estamos licitando. Y así como existen un listado de partidas para eléctricas, también existe un listado de partidas para sanitarias. Ahora, ¿qué es lo siguiente que debo pensar? Es que el costo de construcción está regulado y normalmente para un expediente con variaciones no sustanciales, y me refiero a proyectos sobredimensionados, el ratio de construcción debería de estar venta, o sea, lo que cobra un subcontratista, debería moverse entre 36 a $41, ¿ok? Ese debería ser nuestro rango de un ratio de construcción. Ahora, ¿qué es ratio? El ratio es el costo sobre los metros, sobre los metros cuadrados, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante eso en una gestión de costos? Porque cuando nosotros hagamos un proceso de licitación, vamos a hacer un presupuesto.
Entonces, ¿cómo sé si mi presupuesto está bien o está mal? Porque debería, cuando yo voy a sacar los metros cuadrados del presupuesto, lo voy a dividir. Ahora, y voy a agarrar el presupuesto que me salió 10 soles, lo voy a dividir entre los metros cuadrados de toda la edificación y eso me va a dar un ratio. Si estoy presupuestando instalaciones eléctricas, mi ratio, debería de estar entre 36 a 41 dólares. Y si estamos hablando de sanitarias, el ratio debería estar entre 19 y 23 dólares. Entonces, ese es el rango de ratio con el cual yo me voy a manejar y yo voy a poder definir. Apenas tú me pasas un presupuesto, yo lo que voy a hacer es agarrar los metros cuadrados del proyecto, sumarlos, agarrar tu presupuesto, dividirlos y con eso saco el ratio. Si tu ratio está en 50, entonces empiezo a decir, oye, acá hay algo raro, pues, ¿no? O si tu ratio está en 20 y estamos hablando de eléctricas, oye, te has olvidado de meter algo, ¿no? Entonces, ya la experiencia te da cómo poder determinar a simple vista si tu presupuesto está bien o está mal. Pero ese es el costo global. Hablemos un poco de las partidas, ¿ok? Para hacer un presupuesto, tú tienes que iniciar por hacer una plantilla de metrados, ¿ok? Entonces, haces tu plantilla de metrados, que, bueno, eso va a ser otra clase en especial, pero un presupuesto está, primero discriminas todas las partidas que van a estar en tu presupuesto. Luego haces una plantilla de puros metrados. Y luego vas a hacer un precio unitario por partida. Y para poder tener un precio unitario en una partida, yo tengo que elaborar un APU. Y el APU es el análisis de precio unitario. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se hace un análisis de precio unitario? Bueno, primero tienes que saber qué cosa contempla un análisis de precio unitario. Un precio unitario está conformado por mano de obra, materiales y herramientas. ¿Ya? Las herramientas es un porcentaje de la mano de obra. ¿Cuánto es ese porcentaje? Normalmente puede variar entre 3 a 5%. ¿Ok? Los materiales, bueno, eso ya es una lista de materiales estándar que forma parte de los alcances de una partida. Existe una diferencia, ¿ya? Porque hay algunos subcontratistas que una salida eléctrica le meten tubo, caja y cable. ¿Ok? Entonces, asigna como material diferenciador el tema del cable. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros solamente ponemos tubo y caja y el cable lo cobramos aparte. ¿Ya? A mí me parece más exacto hacerlo de esa forma, pero muchos clientes piden que el precio unitario incluya el cable. Entonces, ¿qué cosa hago yo? Normalmente hago el presupuesto a la forma en que le trabajamos nosotros, que es mano de obra, material, herramientas, y dentro del material lo hago disgregado tuberías y por otro lado cables, y al final simplemente lo divido entre la cantidad hago la sumatoria por separado, lo divido entre la cantidad de salidas y eso me va a salir un precio unitario nuevo. Eso es lo que normalmente hago para poder alinearme a la solicitud del cliente. Pero ¿qué cosa es lo que recomiendo yo? Lo que recomiendo yo es hacerlo por separado. Entonces tenemos que parte de la gestión de los costos está la elaboración del presupuesto. ¿Ok? Entonces, vamos subrayando, ¿ya? Gestión de costos, elaboración del presupuesto. Y para elaborar un presupuesto, necesito hacer una plantilla de metrados, necesito hacer un análisis de precios unitarios. ¿Ok? Eso es lo que tengo hasta ahorita. Y para poder elaborar mi presupuesto, debo poder saber cuál es mi versión contractual del proyecto, porque cuando nosotros licitamos y hacemos una oferta comercial, tenemos que poner este presupuesto ha sido elaborado con la versión tal, y esa versión tal es mi versión contractual. Digamos que a mí me adjudican y gano el proyecto, y el día cero del proyecto agarran y me dan, oye, toma este plano para construir, ¿no? Y rápidamente reviso y me doy cuenta, oye, aguanta, pero yo licité con este plano y tú me estás dando este plano. Acá hay una variación de alcance. Ahora, puede pasar, y me ha pasado en realidad en un proyecto pasado, que el día cero de construcción nos dieron un plano nuevo. ¿Ok? Entonces me dieron un plano nuevo
y intentaron hacer el contrato diciendo que el plano del contrato iba a ser este plano nuevo. Entonces, ahí salté. La verdad es que salté porque sí revisé el plano nuevo y había una variación de casi 40.000 soles en costo. Entonces, ¿qué pasaba si yo, en principio, no hacía una secuencia de determinar cuál era mi plano contractual? Técnicamente iba a empezar un proyecto con una pérdida de 40.000 soles. ¿Ok? Entonces, es muy importante, si tú vas a hacer un proceso de licitación, que sepas cuál es tu versión contractual. ¿Ok? La verdad de la milanesa es que tienes que aprender a compatibilizar un proyecto, ¿ya? Tienes que aprender a compatibilizar un proyecto. Y cuando te digo compatibilizar, netamente es saber identificar rápidamente cuáles son las variaciones del plano. ¿Por qué? Porque la verdad es que a veces a ti te dan un plano y te dan el contrato al día siguiente. Y el proceso de licitación dura como 3 semanas. Entonces, si en un día no puedes identificar las variaciones de un plano, significa que uno, que no sabes compatibilizar, y dos, que lo más seguro es que hayas firmado ese contrato y hayas firmado con una pérdida de 40.000 soles y ya te metieron la ragaza. Porque al fin y al cabo tú tenías la necesidad de conseguir un nuevo proyecto. Entonces, es importante que aprendas a compatibilizar un proyecto. Eso va a ser motivo de otro video. Entonces, digamos que yo tengo ya mi versión contractual y tengo un proyecto con un presupuesto aprobado. Me generaron, es importante para todo subcontratista de que se le genere un contrato, ¿ya? Y que este contrato esté firmado por las partes, ¿ya? Es bastante importante esto. Puede parecer insignificante, pero la verdad es que el tiempo los golpes de haber sido un subcontratista me han enseñado de que existe la mala fe, ¿ok? Existe la mala fe y por más que el cliente pueda ser o tu amigo y se hayan estrechado la mano, si no hay un contrato firmado, eres vulnerable a ser acto de mala fe. Puede haber un desconocimiento de alcances contractuales si es que no hay un contrato firmado. Y eso en verdad te va a doler bastante, te va a doler bastante. Tienen que firmar ese contrato. El contrato está firmado por las partes que van a ejecutar la partida, ¿no? Digamos que yo soy subcontratista eléctrico, mi alcance es ejecutar eléctricas y sanitarias. El cliente es el que me contrata. Y yo tengo efectos de garantía hacia ese cliente, ¿ok? Te voy a contar una buena. Y ya no me importa porque ya pasaron como 4 años. Pero, por ejemplo, nosotros hace 4 años ejecutamos unos proyectos en el sur, ¿ya? Para una ejecución de unos bungalows, ¿ok? Al cerrar el año, tú tienes efecto el tema de la devolución del fondo de garantía. En tu presupuesto existe, cuando tú quieres cobrar tu presupuesto, existe el tema de las valorizaciones, ¿ok? En las valorizaciones tú vas cobrando de a pocos tu presupuesto. Y dentro de ese presupuesto también existe el concepto de retención del fondo de garantía, que eso lo estipula el contrato. Normalmente es el 5%. Entonces, digamos que yo el año 2019 empecé a ejecutar estos bungalows en el sur. Pasaron 2 años de ejecución. Terminé y al tercer año yo tenía que cobrar mi fondo de garantía. Entonces, ¿qué pasó? No es que haya un acto de mala fe, pero lo que pasó es que la constructora quebró, ¿ya? Entonces la constructora quebró. ¿Y quién me pagó mi fondo de garantía? Nadie. Nadie me ha pagado mi fondo de garantía hasta ahora. ¿Y qué pasa? Ahí entendí la importancia del acto jurídico en un contrato. ¿Qué intenté hacer yo? Ir con el cliente de mi cliente.
que en este caso era la asociación para la cual se estaba construyendo todo este centro de bungalow. Entonces, yo fui y le dije, oye, ¿sabes qué? Esta empresa constructora a la cual tú has contratado ya se fue a la quiebra. Entonces, a mí, ¿quién me paga mi fondo de garantía? Y no es poco, es bastante plata. Entonces, yo le intenté cobrar a él. Y este pata, bueno, con bastante asesoría legal, lo que me dijo es que yo no tengo un vínculo contractual contigo. La empresa que ha quebrado tiene un vínculo contractual. Yo no. Entonces, yo no tengo la obligación de pagarte. Y lo que pasó es que me metieron cabeza. Porque la empresa constructora quebró y los dueños ahorita están en el extranjero. Y yo me quedé con la rataza. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? La verdad es un caso bien atípico, pero te puede pasar, ¿no? Entonces, yo no he podido recuperar ese dinero. Forma parte del riesgo de ser empresario, que estas cosas se puedan pasar. Pero en este caso tienes que denunciar a la empresa constructora que te contrató netamente, ¿no? E iniciar un tema judicial porque toda empresa, por más que quiebre, tiene un representante legal. Y ese representante legal aún así tiene una obligación. ¿Ok? Entonces, ya, nos quedamos en el tema de la gestión de costos, presupuesto, expediente contractual, licitación. Para hacer mi presupuesto tengo una plantilla de metrados, tengo un análisis de precio unitario y tengo costo directo. Ok, acá está el punto tal vez contable que a mí el tiempo me lo enseñó y es el tema del IGB. ¿Ok? Y es bueno que lo sepas si tú eres un empresario nuevo, es bueno que lo sepas. Es mejor desde ahorita que pienses que el IGB no es tu plata. ¿Ok? Cuando tú haces un presupuesto, es mejor que pienses que tu presupuesto es el costo directo. Porque el IGB, si bien puede hacer que tu presupuesto se eleve, es un dinero que no es tuyo, es un dinero que es del Estado. ¿Ok? Entonces, cuando uno hace la elaboración del proceso constructivo, tiene que hacer la dosificación de tu presupuesto en el tiempo. Y eso se llama hacer un análisis de flujos en el tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? Al inicio yo pensaba que el IGB formaba parte de mi capital. Y es como que a veces entraba a la cuenta 10 soles y yo tenía que comprar materiales por 8 soles, ¿no? Entonces digamos que, normal, me cubre el costo de los materiales porque tengo 10 soles en la cuenta. Y la verdad es que no, porque con el tiempo me di cuenta que estaba haciendo uso indebido del ingreso del IGB. ¿Y qué pasaba? Que al momento de que llegaba la declaración mensual, me faltaba plata. ¿Y por qué me faltaba plata? Porque había hecho uso indebido del IGB. Entonces, el IGB es un dinero que no se toca, ¿ya? Existe otro concepto que se llama detracción y la detracción es parte del IGB. La detracción va a variar dependiendo de dónde tú te ubiques. Por ejemplo, si es un proceso de supervisión, la detracción es del 12%. Si eres un constructor, la detracción es un 4%. Y eso es bueno que no solamente sepas el tema de construir y cables y tubo y concreto. No, tienes que ver un poquito el contexto un poquito más global para que entiendas. Porque yo espero que no solamente te conviertas en un profesional que ejecuta, sino que también te conviertas en un profesional que tarde o temprano forme su empresa. Y la verdad es que el 90% de las empresas nuevas quiebran en el cuarto año. ¿Y por qué? Porque no saben conceptos básicos de contabilidad, ¿no? Entonces, estas cositas que yo te voy diciendo son para que te cuides un poquito, ¿no? Te cuides un poquito. Y la otra gran verdad es que la empresa no genera plata para tu bolsillo. La empresa genera plata para la propia empresa. Entonces, la empresa no es tu billetera, la empresa no es tu alcancía. El dinero que se genera es de la empresa, no tuyo. Si quieres tener algo de dinero de la empresa,
ponte un sueldo fijo, pero jamás dispongas de la utilidad de la empresa, porque la utilidad realmente se ve a los 2 años después de la devolución del fondo de garantía. Antes lo que se ve es una falsa utilidad. Es parte del flujo del dinero que tú vas a necesitar para poder seguir comprando cosas. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Entonces, ¿cómo tú cobras tu presupuesto a tu cliente? Bueno, lo cobras a través de valorizaciones. ¿Ok? Entonces, existe también lo que se llama curva S, que básicamente es poner un porcentaje de avance en el tiempo a lo que tú vas a construir. Para eso existe el concepto también de look ahead, ¿no? Porque en el look ahead, básicamente lo que vas a encontrar es cómo o qué partidas vas a ir avanzando en el tiempo. Entonces, ya la experiencia te da porcentajes de valorización constantes en un presupuesto. Por ejemplo, digamos que si tú eres instalaciones eléctricas y estás entrando a un edificio multifamiliar, el Pareto de mi presupuesto me dice que cajas y tuberías debe estar entre el 25 y el 35%. Entonces, si tú eres residente de una subcontratista, ¿ok? Estás en la etapa del casco y tu valorización está en el 50%, entonces has valorizado de más. Y lo más seguro es que cuando quieras entrar a la parte de comprar cables, te va a faltar plata. Por eso es importante el tema del Pareto. El Pareto es la asignación del porcentaje de costos que refiere a una partida en específico. Tubos, cajas, como máximo, en una valorización debería representar del 25 al 30%. Gas. Si estamos hablando de tabiquería, estamos hablando de que tu valorización no debería pasar del 40 al 45%. Si inicias el tema de cableado, tu valorización no debería pasar del 60%. Si inicias tableros, tu valorización no debería pasar del 70%. ¿Ok? Y hasta acá te has quedado con un 30%, de colchón para lo que viene. Y lo que viene es lo más fuerte en eléctricas, son los alimentadores. ¿Ok? Entonces, si tú, subcontratista eléctrico, vas a iniciar el proceso de alimentadores y en el acumulado de tu presupuesto tienes que has valorizado ya un 80%, lo más seguro es que estás en una obra que va a perder. Vas a perder plata. Te lo clavo de una vez, así. Tienes que saber y manejar el tema de los paretos. Tienes que saber por cada etapa del proyecto cuánto es lo máximo que puedes llegar a cobrar. Si no te aprendes esos valores desde ahorita, lo más seguro es que vas a quebrar. O lo que puede estar pasando también es que el residente de tu obra esté valorizando mal. Entonces, tú tienes que empezar a ver las valorizaciones como una curva S. Estoy en la etapa de casco, entonces mi valorización debería estar entre el 20 y el 30%. Y digo 20 o 30 porque llega un momento en la elaboración del casco que inicia tabiquería. Entonces ahí se va un poco dosificando, ¿no? Cierra el casco, cierra con 30. Cierra tabiquería, cierra con 35. Inicias alimentadores, puedes llegar del 45 al 65. 65. Arrancas alimentadores, terminas alimentadores, ya le metes un 20% más. Tableros, 5% más y llegaste al 95%. Llegaste al 95%. Entonces, ya bacán, terminé el proyecto con el 95%. Falso. ¿Qué dijimos al inicio? Que el porcentaje de retención de tu presupuesto era el 5%. Lo que significa que desde el inicio de la obra, tú no ibas pensando que ibas a cobrar el 100% de tu presupuesto. Tú, desde arranque, debiste pensar de que tu presupuesto era el 95% y no el 100%. ¿Ok? Esos son detalles muy importantes que tú sepas. ¿Ok? Entonces, si no manejas el Pareto de cuánto cobrar en el proceso constructivo, lo más seguro es que vas a valorizar de más. Y si valorizas de más,
vas a hacer quebrar a la empresa subcontratista. ¿Ok? Ahora, eso fue gestión de costos. Hablemos de otro tipo de gestión, que es el tema de gestión de calidad. ¿Ok? Cuando hablamos de gestión de calidad, es cómo tú evidencias a tu cliente que eres una empresa que va a brindar trabajos de calidad. Entonces, hay elementos mínimos que una empresa debe cumplir para decir que es una empresa de calidad. Uno, antes de iniciar los procesos constructivos, debes entregar procedimientos de trabajo. ¿Ok? Hay procedimientos de trabajo para instalaciones eléctricas y hay procedimientos de trabajo para instalaciones sanitarias. ¿Puedes repetir un procedimiento de un proyecto a otro? Sí, porque es la misma partida, pero existen variaciones que siempre debes determinar en tu proceso constructivo. ¿Qué puede variar? Si estás en casco, puede variar el tipo de losa, porque puede ser bovedía, puede ser prelosa, puede ser adoquines de Tecnopor. Entonces tienes tres tipos de losa con las que tu procedimiento de trabajo puede variar. ¿Ok? Tienes tabiquería, inicias a tabiquería. ¿El procedimiento puede ser el mismo? No, no necesariamente. Si es ladrillo blanco, la tabiquería va antes, pero si es el ladrillo el convencional de arcilla, la tabiquería va después. Tienes que hacer cortes en los muros. Entonces va a depender del proceso constructivo para que tú puedas determinar el procedimiento de trabajo. Entonces, si tú vas a entrar a una obra nueva, lo primero que tienes que hacer es leer los planos de arquitectura. Muy depende de la infraestructura, claro, depende de la infraestructura, totalmente de acuerdo. Entonces, el punto es que si yo voy a empezar una obra nueva, lo que debes saber es leer bien el plano de arquitectura y leer el plano de estructuras, porque como menciona Frank, depende de la infraestructura del proyecto. Entonces, uno, yo no puedo hacer un procedimiento de trabajo para una losa con Tecnopor igual que fuese para una losa tipo bovedía. El procedimiento es totalmente diferente, así como los rendimientos también son muy diferentes. En las losas con Tecnopor usas bastante el soplete para poder hacer una canalización para que pasen los tubos eléctricos. Muy similar a lo que vendría a ser un sistema de prelosas, que tú también calientas el Tecnopor para que pasen las tuberías. Pero en una losa con Tecnopor, y lo menciono el tema del Tecnopor, bastante incido en esto, es que depende del tipo de Tecnopor, porque el Tecnopor de prelosas es diferente a una losa con aislante de sonido. Los adoquines de Tecnopor pueden ser de 40 centímetros a 30 centímetros y tienen un nivel de aislamiento bien grueso que no con simple soplete te vas a demorar el doble que el Tecnopor que viene en una prelosa. Entonces, el rendimiento cambia y cuando el rendimiento cambia, cambia el proceso constructivo y cuando cambia el proceso constructivo, debe cambiar tu procedimiento de trabajo. ¿Ok? Entonces, si es el día cero de tu obra, lo primero que tienes que hacer es leer el expediente, ubicarte donde estás y elaborar tus procedimientos de trabajo. ¿Ok? Perfecto. Dependiendo del alcance de tu contratación, va a depender la partida que vas a ejecutar. Digamos, a mí me contratan solamente por cableado, entonces no vas a ejecutar un procedimiento de trabajo de tuberías, pues, ¿no? Entonces, depende mucho del alcance para el cual te contratan. Entonces, yo ya sé el alcance de la infraestructura, yo ya sé el alcance de mi presupuesto, lo siguiente es empezar a generar los protocolos, ¿ok? Los protocolos son formatos con los cuales tú vas a poder liberar una partida en específico. ¿Ok? Entonces, día cero de obra, yo tengo que trabajar los procedimientos y tengo que trabajar los protocolos que voy a hacer. ¿Ok? Instalaciones eléctricas.
liberación de canalizaciones, ¿no? Liberación de canalizaciones en losa, liberación de canalizaciones en tabiquería, eh, proceso de cableado, procedimiento, protocolo de liberación, el tema del megado, ¿no? Instalación de tableros eléctricos y el protocolo es liberación de cargas, procedimiento de trabajo, instalación de luminarias y el protocolo es revisión con el luxómetro. Entonces, el día 0 yo ya tengo que tener la lista de procedimientos de los trabajos que voy a hacer, así que y cada procedimiento debe estar enlazado a un protocolo, ¿ok? Cada procedimiento debe tener un protocolo, porque cada procedimiento que yo tenga voy a liberarlo, ¿ok? Entonces, día 0, ya hablamos, procedimientos, protocolos. Eso es lo mínimo que debes hacer el día 0, ¿ok? Siguiente. Es necesario que revises el expediente, porque lo más seguro es que hay un equipo de licitaciones y hay un equipo que va a ejecutar el proyecto. El que va a ejecutar el proyecto no necesariamente es el que ha licitado el proyecto, entonces tiene que empezar a estudiar el proyecto, el alcance, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que va a existir lo que son incompatibilidades, ¿ok? Esas incompatibilidades debemos de identificarlas, ¿ok? Y así como tú las identificas, debes evidenciarlas, ¿ok? Entonces, ¿cómo evidencias tú una incompatibilidad? ¿Qué es incompatibilidad? En principio, la incompatibilidad es algo que no está claro frente a un proceso constructivo, ¿ok? Si algo no está claro frente a un proceso constructivo, entonces amerita una consulta, ¿ok? Incompatibilidades típicas, ¿ok? Esto lo voy a hablar en otro video, en un podcast. Vamos a hablar un poco de lecciones aprendidas. Pero incompatibilidades que siempre me encuentro en obra. Las losas de los baños. Las losas de los baños ponen, lo hacen con bovedías. Meten ladrillo, fierro, vigas. ¿Y qué pasa? Que las losas de los baños requieren una altura libre de 20 centímetros. ¿Para qué? Porque las tuberías son de 4 pulgadas de los inodoros. Entonces, eh, es poco profesional, si eres un subcontratista sanitario, no alertar de que vas a entrar a una losa no adecuada frente a las instalaciones sanitarias. Entonces, lo que tú recomiendas es 2 cosas. Si estás en un sistema de prelosas, lo que recomendarías es bajar un poco el nivel de la prelosa, y si estás en un sistema bovedías, lo que recomendarías es cambiar a losa maciza. ¿Ok? Entonces, a cada problema existe una solución técnica. El problema eres tú, que no lo identificas a tiempo. ¿Ok? Y el hecho de no identificar un problema a tiempo significa que no has compatibilizado tu proyecto. Y si no has compatibilizado tu proyecto, significa que no lo has estudiado. Entonces, debes estudiar tu proyecto antes de entrar a construir. Y si hay dudas como estas, las planteas. Y las planteas mediante un RFI. ¿Ok? Entonces, el RFI es el documento mediante el cual tú evidencias una consulta formalmente. ¿Ok? Viene aquí el detalle muy importante. Cada paso que tú te des en una obra debe ser formalizado. ¿Ok? El residente puede ser tu papá, el residente, ¿ya? Pero mañana se va tu papá, ¿y dónde se queda la comunicación verbal que tuviste con él? No vas a decir, oye, yo le había dicho a mi papá que había este problema, no, o sea, no, eso no existe, ¿ok? Y sí existe bastante en el sector de autoconstrucción, pero lo claro es que debemos dejar evidenciada toda la documentación técnica del proyecto. Entonces, una consulta
no debe quedar en el WhatsApp, debe generarse un RFI. Y el RFI es el documento técnico mediante el cual tú evidencias una consulta o una incompatibilidad del proyecto. ¿Ok? Entonces tenemos 3 documentos técnicos ahorita que estamos hablando en el tema de gestión de calidad. Gestión de calidad, procedimiento de trabajo, protocolos y ahora estamos hablando de RFIs. ¿Ok? Ok. Ahora, día 1 de construcción. ¿Qué pasa? Debes comprar materiales. ¿Ok? Entonces, el área de licitaciones puede tener cierta información técnica de los materiales que ha cotizado para elaborar el presupuesto, pero si estás alineado a las especificaciones técnicas del proyecto, no debería haber mayor inconveniente, pero lo correcto es que tú elabores un submittal, y este es el nuevo término que te vengo a comentar. El submittal es cómo tú le comunicas al cliente, a la inmobiliaria o la constructora el material que vas a utilizar. Y el submittal netamente es la evidencia de las especificaciones técnicas del material que vas a comprar. Entonces, ¿qué debe ir en el submittal? Básicamente debe haber un comparativo entre esto es lo que me dice el proyecto y esto es lo que te voy a comprar yo. En especificaciones técnicas, el material que voy a traer a obra cumple con el requerimiento del proyecto. Entonces, si cumples con el requerimiento técnico del proyecto, no deberías tener muchas complicaciones, pero he aquí la salvedad del cliente que te puede decir, oye, ¿sabes qué? Este material cumple, pero no lo conozco, ¿no? Entonces, digamos que yo voy a traer la tubería Jordan Sack, ¿no? Entonces, esa tubería cumple, pero no lo conozco ni en pelea de gallos. Entonces, tienes 2 caminos. Traes al representante técnico de Jordan Sack y intentas convencer al cliente de que Jordan Sack es una buena marca, o simplemente te tiras para atrás y vas con una marca más conocida que también cumpla y esté dentro del alcance de tu costo ofertado, ¿no? Entonces, esta comunicación no unilateral se llama gestión de calidad y presentación de submittals, ¿ok? En el submittal, tú vas a evidenciar el material futuro a comprar, ¿ok? No seas tan sano de comprar un material que no ha sido aprobado por el cliente, porque lo peor que te puede pasar es que compres tu material, lo traigas a obra y el cliente te diga, oye, ¿qué es esto? ¿Y quién te lo ha aprobado? ¿Y qué te haces con tu lote, con tu camión de tuberías que trajiste? ¿No? Entonces, algunos me pueden decir, ya, pues ese material, mételo en tu almacén y en tu siguiente proyecto lo instalas, ¿no? Y si ese siguiente proyecto tampoco te lo aceptan, ¿no? Entonces, tienes que ser efectivo. Entonces, la efectividad se determina en medida de que tú seas eficiente en tus procesos de calidad. ¿Ok? Entonces, check a este punto de submittales. Entonces, hablamos de gestión de calidad, hablamos de procedimientos, protocolos, RFIs, submittales. ¿Ok? Ya. Algunas constructoras inmobiliarias lo conocen como transmittal, ¿ok? Submittal, transmittal, en la práctica es lo mismo, ¿ya? Pero muchos atribuyen el tema del transmittal a cuando tú quieres, es diferente que tú mandes a probar un material a cuando mandas a probar un equipamiento, ¿ok? Equipamiento, ¿qué cosa es? Un motor o una bomba, ¿no? Entonces, ese tipo de equipamientos ya lo ponen como transmittal, pero en efectos prácticos, para mí submittal y transmittal es la misma vaina. Al final es una solicitud de aprobación al cliente de algo que vas a comprar. ¿Ok? Ahora,
El siguiente punto es no conformidad. ¿Ok? Si tú eres supervisor, el tema de no conformidad tiene que ser un documento clave para ti. La no conformidad es la observación evidenciada en un documento. ¿Ok? Ahora, no confundas, ¿ya? No confundas, y aquí yo como supervisor sí te puedo hacer esa aclaración. No confundas un procedimiento mal hecho con una no conformidad. Una no conformidad es un documento que evidencia algo que está mal construido, pero terminado. ¿Ok? Una observación es una observación, pero al proceso constructivo. Pero el documento que tú sentas es no conformidad. Y es un documento que tú lo evidencias cuando el proceso está terminado, no durante el proceso. Entonces, déjalo chambear. Si ves que está yendo mal, lo observas, ¿no? Lo observas y le dices, oye, ¿sabes qué? Esto está mal, no debería ir así, por tal o por cual. Estás evidenciando tu observación. Pero en el proceso no puedes poner una no conformidad. La no conformidad se pone cuando el proceso está terminado. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿qué vinculación o importancia tiene una no conformidad versus a una conformidad de obra? Lo que pasa es que en principio la conformidad de obra se va a hacer en medida en la cual el contratista o el subcontratista haya podido superar las no conformidades. ¿Ok? Hay no conformidades que se levantan y no conformidades que por el tema coyuntural de la propia obra pueden no levantarse. Un tema es el tiempo y otro tema es que el subcontratista puede estar muy convencido de lo que ha realizado y en ese punto, para poder levantar la no conformidad, lo que puede hacer es darte una carta de garantía donde él se hace responsable del proceso constructivo y garantiza que lo que ha hecho está bien, y en caso falle, ellos se van a hacer responsables, ¿no? Eso también es una posible salida a un levantamiento de una no conformidad. Pero es importante el tema de la no conformidad, porque como constructor y como supervisor, lo importante es poner las no conformidades. Y como subcontratista, lo importante es levantar las no conformidades. Tú tienes que terminar una obra sabiendo que no tienes ninguna no conformidad. Y si las tienes, deberías preocuparte por levantarlas antes de terminar la obra. ¿Por qué? Porque en muchos contratos, el término de no conformidad está amarrado con el tema del fondo de garantía, lo que significa que el cliente tiene libre potestad de la retención del fondo de garantía si es que no se han levantado todas las no conformidades. Y ahí ya está chocando, pues, ¿no? Ahí ya está chocando con tu bolsillo. Entonces, no esperes que choquen con tu bolsillo para hacer un proceso de levantamiento de no conformidades. ¿Ok? Ok. Un repaso rapidito de los elementos, ¿ya? Un repaso rapidito de lo que hemos visto hasta ahorita. A ver, gestión de costos, expediente contractual, plantilla de metrados, análisis de precio unitario, valorización, Pareto de valorización, curva S y fondos de garantía. Esos son los elementos que hemos hablado en un proceso de una gestión de costos. En una gestión de calidad hemos hablado de procedimientos, protocolos, RFIs, submítales, transmítales y no conformidad. ¿Ok? Entonces estamos más o menos contextualizando todo lo que viene a ser una gestión de proyectos correcta para un subcontratista. Esta gestión de proyectos, en verdad, no solamente es para un subcontratista, en verdad debe ser para una constructora, pero la constructora va a tener otras aristas que poder ver, ¿ok? Ellos tienen un poquito más de gestión. Así por eso, obviamente, tienen un equipo también, tienen un staff grande para ver diferentes aristas. Ahora, vamos entonces a la gestión de procura, ¿ok? La gestión de procura básicamente se va a determinar por dos términos importantes. Compras al crédito y compras al contado, ¿ok?
Las compras al crédito básicamente van a ser el apalancamiento, el apalancamiento de tus proveedores frente a una compra futura para ti. ¿Ok? Puedes hacer una compra sin plata. Eso es netamente trabajar al crédito. ¿Ok? Pero obviamente eso va a depender de los proveedores que tú trabajes. ¿Ok? No todo el mundo te va a dar un producto sin plata y con una promesa de pago, ¿no? Entonces, existen dos tipos de compra en la gestión de Procura. Compras a crédito y compras al costado, ¿ok? Luego de saber que hay proveedores que trabajan en una compra por crédito, lo siguiente es saber a cuánto tiempo es el crédito. Hay proveedores que te dan 15, otros que te dan 30, otros 45 y si es muy buena gente 60, ¿no? Entonces, es importante que esto nazca, que la gestión de producción nazca con el conocimiento neto de esto. ¿Por qué? Lo que pasa es que cuando tú valorizas, bueno, y retomamos un toque del tema de gestión de costos, tú como subcontratista no eres una ferretería, ¿ok? Y con esto quiero decir de que, ya. A ver, tú como subcontratista no eres una ferretería, por lo tanto, tú no vendes o valorizas, en este caso, material en obra. ¿Lo puedes hacer? Sí lo puedes hacer cuando tienes un bajo capital y requieres ciertos recursos para poder seguir trabajando. Pero en estricto, tú no eres una ferretería. Tú no deberías valorizar material en obra. Tú lo que valorizas es trabajos terminados, trabajos elaborados con el material que has comprado. ¿Ok? Dicho esto, es importante saber las compras por crédito, durante cuánto tiempo de crédito me van a dar para poder yo valorizar o ejecutar una partida. Por ejemplo, día cero, yo decido iniciar proceso de cableado. ¿Ok? Día cero, yo decido iniciar proceso de cableado. Entonces, cotizo con mi proveedor. Día 1. Día 2, me devuelve la cotización. Día 3, 4, hago comparativos y evalúo si el precio está acorde al mercado y si lo puedo comprar. Día 5, el proveedor me trae el material a obra. Mira, ya pasó casi una semana. Digamos en tiempos no ágiles, ¿no? Tal vez esto puede ser mucho más ágil, normalmente puede ser más ágil. Pero estamos viéndonos al peor escenario. Entonces, día 5 me trae el material. Ya pasó una semana. Ya pasó una semana de tiempo de procura, ¿ok? Gestión de procura, ya pasó un tiempo. Gestión de costos. El costo arranca cuando el material sale del almacén del proveedor y llega a tu obra. ¿Ok? Entonces, tienes una semana para poder utilizar ese material que te acaba de llegar. Digamos que en una semana no acabaste el material, lo haces en 2 semanas, ¿ok? Pero desde el día 0 hasta el día 15, ese fue el intervalo de lo que debe ser tu valorización. Las valorizaciones son quincenales, por lo que tú valorizas ¿qué cosa? Tú valorizas trabajos terminados. Significa que tú no vas a poder valorizar el 100% del material que has traído y vas a tener un material residual en almacén. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que va a llegar el día en que tienes que pagar, ¿ok? El material, porque no es que tú valorices, factures y te pagan, no, esa es la mentira más grande del mundo. Valorizas, facturas y, bueno, la factura puede ser a 15 o a 30 días, ¿ok? Digamos que es a 15, significa que yo podría cobrar mi trabajo 15 días después a lo que tú has tenido que pagar, ¿ok? Entonces, debes planificar bien tu partida, porque lo peor que te puede pasar
es que tengas que pagar un material que está en tu almacén. Porque si el material está en tu almacén, no lo has valorizado. Y si no lo has valorizado, no te han pagado. Entonces, lo peor que te puede pasar es que pagues algo que a ti no te han pagado. Ahí estás afectando la liquidez de tu bolsillo. Entonces, trata de tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Trata de tener mucho cuidado con eso. Tienes que elaborar un flujo de producción muy de la mano con el flujo de procura. Entonces, la planificación de trabajos, ¿ok? La planificación de trabajos, yo arranqué el día 0, ¿no? La planificación de trabajos debe empezar 15 días antes. Obviamente que estamos hablando de que un look ahead general de una obra es el día 0 de la obra, ¿no? Pero las variaciones al look ahead netamente van a ser temas de restricciones. Entonces, digamos que estoy hablando ahorita bajo la premisa de una partida que no tiene restricciones y que depende solamente de mí. Entonces, si yo no tengo restricciones, lo mínimo que debo hacer es planificar mi trabajo 15 días antes para que la procura no inicie en el día 0, inicie en el día -15. Y que el material a mí me llegue el día 0 y no el día 7. ¿Ok? Para que yo tenga esa semana de ejecución y que llegue el día de la valorización y yo pueda valorizar el 100% del material que he comprado. ¿Para qué? Para que calce el día que yo tengo que pagar con el día que a mí me pagan. ¿Ok? No, no siempre pasa eso. Obvio, nunca pasa eso. Eso es en la teoría. Toda subcontratista debe tener cierto capital guardado para cuando el cliente se demora en pagar. ¿Ok? Pero en la teoría, debes tratar de que te paguen un poco antes de lo que tú has ejecutado. ¿Ok? Para que los tiempos de procura entre lo que tú tienes que pagar calce con lo que a ti te pagan. ¿Ok? Va a haber un margen de error de una semana, es lo normal, pero que no sea un mes, porque ahí sí ya estás volando. Entonces, para saber o entrar al tema de la gestión de procura, ¿qué debo hacer? Debes metrar nuevamente tu proyecto. ¿Ok? No, pero mi proyecto ya lo metraron en la etapa de licitaciones. Sí, ya lo metraron en la etapa de licitaciones. ¿Ok? Pero, por más que lo hayan metrado en la etapa de licitaciones, el metrador puede tener errores. El que no puede tener errores eres tú. ¿Ok? Porque si tú tienes que poner 100 tomacorrientes y en el presupuesto hay 120, no compres 120, pues. Compras los 100 que son los que has instalado. Entonces, tú debes metrar tu proyecto nuevamente a nivel de salidas. Es lo mínimo que se necesita. Si entras un proyecto, tienes que metrar tu proyecto. Y cuando hagas este tipo de la gestión de procura, sepas qué cosa pedir. Nunca pidas el material en función a tu presupuesto contractual. ¿Ok? Eso nunca lo hagas. Es el error más grande que puedes cometer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el metrador se puede haber confundido o de más o se puede haber confundido de menos. Pero siempre existe el riesgo a que se confunda. El que no se puede ejecutar, el que no se puede confundir eres tú. ¿Ok? Entonces debes metrar tu proyecto para que pidas lo que realmente vas a necesitar. Y lo pidas en el momento oportuno. ¿Ok? Para que ese oportuno coincida con el tiempo de crédito de tus proveedores. Para que cobres a tiempo y puedas pagar tu endeudamiento. Ok, entonces, si tú ya hiciste hasta este momento una gestión correcta, significa que has tenido un tiempo en el cual el cliente
se ha tomado el tiempo para poder aprobarte su submittal. ¿Ok? Ya te aprobó el submittal, entonces esto te da pie a que ya tengas un material autorizado. Cuando tengas un material autorizado, buscas un proveedor. ¿Ok? Buscas el proveedor. Lo ideal es que el proveedor que escojas trabaje a crédito y te pueda dar esta holgura de tiempo y esta holgura de capital. Y si no, bueno, ya habría que revisarlo, ¿no? Entonces, la gestión de la procura va a arrancar en que tú metes nuevamente tu proyecto para que sepas qué cosas comprar. Y el tema de la procura también va a depender del tiempo técnico de cuánto se puede demorar el material en llegar. ¿Por qué? Porque no es que tú lo pidas y mañana venga el material. No, eso también es un gran error. ¿Ok? Dependiendo del material, es que va a haber un tiempo técnico en el cual el proveedor se va a demorar en darte. Por ejemplo, si es tuberías y si es cajas, lo más probable es que haya stock. Si es cable, lo más probable es que no haya los colores que tú le estás pidiendo. Por eso es que el proveedor de materiales se puede demorar una semana más. Si es bandejas, el tiempo de las bandejas se fabrican, ¿ok? Y el tiempo de fabricación de las bandejas es de 3 a 4 días. Así que esos 3 a 4 días del tiempo de fabricación puede tirarte abajo el tema del flujo de tu procura, ¿no? Porque acuérdate que tú empezaste una semana antes, ¿no? Y el tema de la semana antes, ¿por qué? Porque tenías que tomar en cuenta el tiempo de fabricación del producto. No todos los productos están en stock. Hay productos que requieren una fabricación, sino también tienen un tiempo de aprobación por parte del cliente. Tú cotizas el material, en este caso los tableros. Cotizas los tableros, ves que esté alineado con el diagrama unifilar. Si está alineado con el diagrama unifilar, lo siguiente es generar las órdenes de compra. Vamos a detenernos acá un rato. Cuando tú hablas de gestión de procura, existen dos términos muy importantes, orden de pedido y orden de compra. ¿Ok? El orden de pedido es básicamente la solicitud, cómo le haces tú de un material a un proveedor. ¿Ok? Y la orden de compra es la promesa de compra futura. ¿Ok? Entonces, a través de una orden de compra, uno puede darle la tranquilidad a un proveedor de que vas a realizar una compra efectiva de su material. Así como la orden de compra también indica el tiempo en que vas a demorar en pagar un producto. Entonces, ahí en la orden de compra pones, hoy mi orden de compra por si acaso es con crédito a 30 días. Entonces, lo pones en la orden de compra. Mi orden de compra es en dólares. Lo pones en dólares. Entonces, la orden de compra sirve, como te digo, para darle tranquilidad al proveedor de que le vas a pagar en el tiempo que le vas a pagar y en la moneda que le vas a pagar. ¿Ok? Entonces, es muy importante el tema de la orden de compra. Ahora, ¿y eso aquí? ¿Y por qué necesito tener tantas órdenes de compra o tantas órdenes de pedido? En principio, las órdenes de compra nos va a servir al final para hacer el balance de la obra. ¿Por qué? Porque existe también todos los costos o gastos de la empresa deben ir asignados a un centro de costos. Este centro de costos a mí me va a decir o voy a poder clasificar en función a las órdenes de compra, voy a poder clasificar, oye, ese proyecto he gastado tanto en PVC, tanto en fierro galvanizado, tanto en bandejas, tanto en cable. Entonces, eso a mí como estadísticas, netamente como estadísticas, a mí me facilita poder tener un orden de cuánto he gastado, en qué momento he gastado y qué porcentaje del proyecto ha implicado un material en específico. Si es muy representativo el gasto de un material en específico, entonces para un siguiente proyecto lo mínimo que tengo que hacer es hacerlo con más anticipación y evaluar otro tipo de proveedores. ¿Ok? Puedes tener cierto
empatía con un proveedor en específico, pero uno como comerciante no se casa con ningún proveedor. Siempre está en la búsqueda de nuevas oportunidades de costos más accesibles o créditos más adecuados o que se vayan alineando con el tema del flujo de tus compras. ¿Ok? Eh, el tema del tipo de cambio es bastante importante en este tipo de gestión de procura. Eh, para eso ya, o sea, ya mira, te comento un tip. Eh, uno, ¿cuál es el material más incidente en instalaciones eléctricas? Es el cable. ¿El cable de qué depende? Del cobre. ¿Cómo varía internacionalmente el precio del cobre en el año? Entonces, lo que tienes que hacer es entrar a Google y ver el comportamiento de la bolsa de valores del cobre en el año. Entonces te vas a dar cuenta que hay unos meses en específico que el cobre cae. Entonces, esos días que el cobre cae, esos son los mejores días para que tú compres cable, ¿no? Entonces, ¿cómo te das cuenta de esto? Investigando un poquito más, ¿no? Dice, cuando se entrega el diagrama unifilar, se pone el tipo de curva y tipo de diferencial. Claro. A ver, bueno, saliéndome un poquito del tema, el tema para responder tu pregunta. En los diagramas unifilares existen dos tipos de curvas en los diferenciales. Se escribe la curva C, la AC, la A y la B. La AC es utilizada para vivienda y es el tema más estándar. La curva A son interruptores diferenciales inmunizados, lo que significa que tiene una corriente de disparo mucho más sensible. Es utilizado más para protección de dispositivos electrónicos, ¿ok? No te recomendaría poner un interruptor diferencial inmunizado para vivienda porque uno cuesta 5 veces más. Y dentro de tu vivienda no vas a tener aparatos electrónicos más que tus electrodomésticos. Entonces, en costo-beneficio, no te suma un valor agregado tener un diferencial tipo inmunizado para proteger tus electrodomésticos. Tus electrodomésticos están protegidos ya suficientemente con un interruptor diferencial tipo AC y un interruptor termomagnético, ¿ok? Pero sí es muy necesario especificar el tipo de curva del interruptor diferencial, porque el diferencial frente a un termomagnético, hablemos de 20 a 32, de 16 a 32 amperios, el diferencial cuesta el doble, ¿ok? Y si es un interruptor diferencial inmunizado, cuesta 5 veces o 6 veces más, ¿ok? ¿Dónde puedes encontrar estos interruptores diferenciales inmunizados? Lo vas a encontrar en los tableros de los ascensores, ¿ok? Es muy probable que la curva de tu interruptor diferencial de tu ascensor sea tipo B y por lo tanto no te va a costar 150 soles, que es un diferencial de 25 amperios, te va a costar 1080 o 950 soles. Entonces, si no está especificado la curva de tu diferencial, es oportuno, uno, que generes un submittal, que generes un RFI y dos, y creo que es lo más importante, que tengas, cuando ya estás en la construcción, que tengas una reunión con el proveedor de ascensores, porque él es la primera línea que te va a responder esa consulta del interruptor diferencial, qué grado de protección debe tener. ¿Ya? Ahí un poco para responder tu pregunta. Gracias por la pregunta. Ya me olvidé dónde estaba. ¿Dónde estaba? Puta, te olvidé de gestión. Ya, orden de compra ya. Ya, entonces, el tema de las órdenes de pedido es bastante importante. ¿Por qué? Porque cuando tú elaboras tu dossier de calidad, ¿ok? Debes de generar unas cartas de garantía de los materiales utilizados en tu proyecto. Entonces, el proveedor no es que te atienda, no es que te atienda solamente a ti, ¿no? Y eres su único cliente, no. El proveedor tiene un huevo de clientes, ¿ok? Entonces, ¿cómo tú le vas a decir a tu proveedor, oye, tú me has atendido este material, ¿ok? Entonces tienes ya que en el proceso de la obra has podido generar
órdenes de pedido o órdenes de compra. Entonces lo adecuado es que tú a tu proveedor le digas, oye, por si acaso tú me has atendido todas estas listas de órdenes de pedido. Por favor, genérame una carta de garantía de los materiales que me has suministrado. Y en la carta de garantía vas a poner que este material se ha utilizado en este proyecto, con esta dirección y con este cliente. Eso es una gestión de calidad correcta frente a un dossier de calidad. ¿Ok? El dossier de calidad, bueno, creo que en un ratito lo hablamos del tema del dossier de calidad, pero tú no puedes hacer una gestión de calidad efectiva si no has tenido una gestión de procura correcta. Entonces, tienes que tener mapeado todas las órdenes de pedido que le has hecho a los proveedores, porque si no, cuando termine la obra, no le vas a poder decir al proveedor de tubos, oye, ¿sabes qué? Me has atendido tantos tubos, ¿no? Porque, ¿sabes qué qué es lo peor que te puede pasar? De que el proveedor te haga una carta de garantía y te diga, oye, te hago una carta de garantía por 5.000 tuberías, tantos conectores y tantos, ¿no? Y después tú, me dio el proveedor carta de garantía, puta, lo metes a tu dossier de calidad y va a venir un zorro viejo y te va a decir, ¿qué? Puta, ¿en tu edificio has metido 5.000 tuberías? ¿O este edificio de 20 pisos debería haber más de 50.000 tuberías? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El supervisor lo puede tomar como que te has quinceado, o lo peor que puede pensar el supervisor es que solamente has comprado de un proveedor aprobado cierta cantidad de tuberías y lo después me has cachineado, ¿no? Entonces, el supervisor siempre va a ser mal pensado, siempre va a ser mal pensado. Entonces, yo como supervisor te digo lo que pensaría si me traes esa información incompleta, ¿ok? Y piensa mal y acertarás, porque yo como supervisor una vez le observé eso a un subcontratista cuando trabajaba como supervisor. Y dicho y hecho, el subcontratista nunca me pudo traer las cartas de garantía del proveedor aprobado. Solamente me pudo traer el 25% del material suministrado de todo el proyecto. Y lo demás, entonces, o me cachineaste o nunca le pagaste a tu proveedor. Por eso no te quedan cartas de garantía. Entonces, piensa mal y acertarás. Si sabes lo que tienes que hacer, hazlo y hazlo con tiempo. ¿Ok? A ver, ¿qué más? Creo que cuando hablamos de la gestión de calidad me salté ese punto muy importante que es el tema, el tema del dossier de calidad. ¿Qué debe haber en un dossier de calidad? El dossier de calidad, en principio, es el agrupamiento de todos los documentos que evidencien la calidad de la entrega del proceso constructivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué debe haber en un dossier de calidad? Deben estar, primero, todos los submítales aprobados, porque ese dossier de calidad va a ir a un propietario, ¿ok? Va a ir un propietario final, va a ir a una junta de propietarios, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? En ese dossier de calidad, tú deberías adjuntar todos, tú deberías evidenciar, ¿no? Y cómo bien que todos los materiales que has comprado para la obra no han sido simplemente por una decisión unilateral, sino han sido debidamente aprobados por tu cliente. Entonces, ¿cómo evidencias eso? Adjuntando todas las cartas de los submítales, ¿no? Todas las cartas de los submítales aprobados. Entonces, tienes ese tema en la parte de los materiales. Después, ¿qué más adjuntas? Adjuntas todos los protocolos, porque todos los protocolos, todos los que han sido liberados, ¿no? Entonces, es necesario que todos los procedimientos de trabajo, sea en casco, sea en losa, sea megado, sea puesta a tierra, todos los procedimientos han tenido un protocolo de liberación y todos los protocolos tienen que ir en este dossier. ¿Qué más debe haber? Debería de estar todas las cartas de garantía de los proveedores, porque es necesario que tú evidencies, la calidad del material que has utilizado en la construcción específica de tu proyecto. ¿Ok? Eso es como lo evidencias netamente haciendo las cartas de garantía de los proveedores. Ojo y aclaro acá, no te pases de sano o no te pases de otra cosa. El subcontratista tiene que pasar las cartas de garantía de los proveedores. El subcontratista no es proveedor, ¿ok? El subcontratista es un instalador, lo que significa que yo puedo garantizar, ¿ok? Yo puedo garantizar la instalación
con los materiales comprados en un proveedor. Yo no puedo garantizarte que el material sea bueno, porque quien garantiza el material es el proveedor, no el subcontratista. Ojo, cuidado con esto. Y lo digo ¿por qué? Porque cuando estuve como supervisor, un subcontratista agarró y me trajo carta de garantía de tuberías PVC, carta de garantía de caja de fierro galvanizado, cartas de garantía. Entonces yo le digo, ok, tú los fabricas. No, yo no la fabrico. Entonces tú tienes que hacerme una carta de garantía donde pongas que tu garantía tiene el alcance de la instalación correcta del material utilizado. Y el material utilizado tiene la carta de garantía de este proveedor. ¿Ok? Es necesario que la carta de garantía del proveedor vaya en tu dossier. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el subcontratista no fabrica materiales, el subcontratista instala materiales. ¿Ok? ¿Qué más debe haber en un dossier de calidad? Deben estar los planos ASBIL. ¿Ok? Habíamos hablado en el tema de la gestión de proyectos que en la gestión de costos que la primera versión de los planos es el plano contractual. El plano contractual no es la versión final de los planos. Estamos hablando que la versión contractual es la versión súper cero de tus planos. Los planos se van a ir modificando en el tiempo. Entonces van a aparecer versión 1, versión 2, versión 1000. ¿Ok? Los planos ASBIL no son una versión más, son la versión construida a base de la versión final de los planos. ¿Ok? Entonces, lo correcto es que el subcontratista siempre dibuje lo que ha instalado en obra. ¿Por qué? Porque en obra siempre se van a presentar problemas. Pues no existe la obra perfecta, ¿no? Olvídate de eso. La obra perfecta no existe. Siempre van a haber problemas y cuando hay problemas hay modificaciones. Y cuando hay modificaciones, o una, tienen que ser consultadas, o dos, tienen que ser evidenciadas. ¿Y cómo tú evidencias una modificación del proceso constructivo? Para eso tienen los ASBIL. ¿Ok? ¿Cuándo debería presentarse un ASBIL? Debería presentarse al cierre del casco. ¿Ok? Debería. ¿Por qué? Porque al cierre del casco, tú ya obviamente terminaste todas las cosas y ya tienes, por lo menos, al cierre del casco, tú ya deberías tener del 25 al 30% del proceso de la tabiquería, ¿no? Entonces, si ya tienes la tabiquería tan avanzada, normalmente la tabiquería a partir del piso 3 ya es una tabiquería típica. Por lo tanto, ya vas a saber cómo vas a entubar todo. Entonces, si ya tienes claro cómo vas a entubarlo todo, lo mismo que tengas un plano así, ¿no? Lo mínimo. No siempre lo presentan los planos así del cierre del casco. Normalmente lo terminan presentando al final. Pero sí existe una excusa perfecta para un subcontratista para no presentar el plano ASBIL al cierre del casco. Y es que los planos ASBIL se hacen con la arquitectura final. Entonces, si el cliente no te ha pasado la arquitectura final, tú no puedes hacer los planos ASBIL. Puedes hacer una versión de lo que va a ser tus planos ASBIL, pero no los planos ASBIL. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ten en cuenta que el dossier de calidad es la cerecita del pastel de la gestión de calidad. ¿Ok? Ten bastante cuidado con eso. Ok, el tema me quedé en la parte de gestión de procura, ¿no? Entonces, para mí, o sea, existen compras en proveedor y las compras en proveedor pueden dividirse entre compras a crédito y compras al costado. Dentro de las compras al contado, ¿ok? Existen compras menores. Yo le voy a decir menor, compra menor. Entonces, las compras menores infieren que vas a tener una persona logística que se encargue de hacer compras muy puntuales. Entonces, lo correcto es que estas compras puntuales se hagan con una semana de anticipación, o por lo menos la solicitud de las compras menores se hagan con una semana de anticipación, para que la persona que se encargue de logística pueda tomarse el tiempo correcto para poder hacer estas compras y obviamente las entregas. Porque, ¿qué pasa? Eh, Bandejas, digamos bandejas, ¿ok? Las bandejas, eh, perdón, ya, las bandejas es una compra grande y es una compra crédito y es una compra con proveedor. ¿Ok?
pero yo no puedo poner las bandejas si no tengo soportería ni pernos de anclaje. Entonces, la soportería y los pernos de anclaje es una compra menor, no es una compra por crédito. Entonces, yo no puedo meter mi bandeja si no tengo cómo sujetarla. Entonces, tu compra a crédito con proveedor grande tiene que ir de la mano con una compra menor. La sumatoria de estas dos van a resultar en el producto del proceso de la instalación correcta. ¿Ok? Eh, la diferencia es que la compra menor depende de la persona operativa que trabaja dentro de tu empresa, mientras que la compra por proveedor va a depender más de tu proveedor. Tú lo puedes chancar a tu proveedor, ¿no? Y decirle, oye, huevón, yo estoy pagando, puta, tráeme esta fecha y debes cubrir esta fecha, ¿no? La compra menor va a depender más de la habilidad de tu capataz o encargado de obra en saber cuándo pedir el material para que llegue en el momento preciso que tú lo vas a ejecutar. Hemos hablado que la ejecución deben ser justo en el momento en el momento que yo voy a valorizar, ¿ok? Entonces ten cuidado con esto. Eh, no comería, bueno. No, no, no. No había comido. Ya, entonces, segunda, ya, ya, un poco para cerrar el tema, porque ya la gente quiere al Richie, y obvio me van a invitar, ¿no? Si no, por la hueá no me está haciendo para eso, ¿no? Buena, mierda. Ya, no, muchachos, espero que les haya servido estas 2 horas de live. Síganme en mi canal de YouTube. Seguramente en las próximas semanas voy a estar poniendo algún podcast con un amigo ingeniero civil que queremos hacer unos podcasts. Vamos a hablar de la normativa de 030, de la normativa de diseños sismo resistentes. Y lo que quiero hacer, y ojalá que me ayuden a publicitarlo un poco, es voy a empezar a ponerme delante de un profesional que no sea de mi especialidad, sea ingeniero civil, sea arquitecto, sea de seguridad, y nos vamos a poner a debatir normativas que no son de mi especialidad. Algunos temas sí van a ser de mi especialidad, pero otros no. Entonces, lo que quiero demostrar en esta dinámica es que lo que yo hago, que si bien, y vuelvo y recalco en esto, las instalaciones eléctricas en un presupuesto no son más del 8% de lo que viene a ser todo tu proyecto. Pero tu proyecto sin luz no es un proyecto. Entonces, que valga poco no significa que sea menos importante. Entonces, hay normativas que direccionan temas de instalaciones en especificaciones como la 010, A030, A020. Entonces, yo quiero lograr con esta dinámica dos cosas muy importantes. Uno es que los instaladores y subcontratistas de instalaciones empiecen un poco más a estudiar normativas que no sean de su especialidad, ¿ok? Mientras estudies más temas que no sean tu especialidad, vas a poder aprender y tener un mejor criterio de la construcción, ¿ok? Que yo sea de especialidad de ingeniería eléctrica no solamente significa que sé de cables y tubos, tengo que saber un poco de todo. Entonces, un poco esa dinámica que vamos a hacer en el podcast es que yo pueda debatir de cosas que no son mi especialidad, pero demostrarle que son muy importantes, ¿no? Entonces, un punto que habíamos querido hacer, o con mi pata que es ingeniero civil, es el desarrollo de la normativa de 030, de la normativa de diseño sismo resistente. Y una pregunta que le quiero hacer así, clavadita, es, la normativa de diseño sismo resistente te dice que las edificaciones en Perú se hacen con un máximo de resistencia de hasta soporte de 8.5 grados, si no me equivoco, ¿ya? Estoy hablando así, me parece que es 8.5. Entonces, ¿qué? Si tenemos un terremoto de 9, ¿qué va a pasar? Entonces, esto se ha evaluado, no se ha evaluado, se ha ido a un comité técnico. Entonces, la normativa, normativa de la E030 se ha modificado. Entonces, internacionalmente están habiendo bastantes terremotos. Entonces, esos terremotos implicarían una actualización de los parámetros del diseño.
No sé, esa es una pregunta muy incómoda que quiero hacerle a mi amigo que es ingeniero civil. Ahora, si no lo sabe, puta, mejor, porque me voy a burlar en su cara. Si no maneja bien los criterios, que él es ingeniero civil y no lo sabe, puta, me va en su cara. Entonces, voy a traer también arquitectos. Este, Vamos a hablar de temas de postventa, seguridad, puta, G050. Hay tantas cosas por hablar, ¿no? Entonces, nada, siempre quiero abrir un espacio al tema cultural y poder enseñar y aprender, ¿no? Aprender definitivamente, uno aprende más debatiendo porque pone en evidencia tus puntos débiles, pues, ¿no? Definitivamente tengo un huevo de puntos débiles, pero también quiero saberlos. Entonces, lo voy a evidenciar todo a través de seguramente un live o un podcast, así que nada, sígueme en mis redes y nos estamos viendo.